Buenos días, Josué. ¿Cómo estás? ¿Sí me escuchas? Buenos días, profe. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Vamos a esperar a que se unan tus demás compañeros, ¿sí? Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana y vamos a esperar a que se unan, ¿sí? Estamos aquí. Fátima, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, profe. Qué bueno, ¿cómo estás? Muy bien, qué bueno. Mónica, buenos días. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, profesor, buenos días. Buenos días, estás guapa, estás igual de guapa, Mónica. No te preocupes. Sí. Me acabo de levantar, pero gracias. No, tú no te preocupes, sigues igual de guapa desde que te conocí ahí en clases. ¿Sí? Ay, que se toma, muchas gracias. Bueno, tú sigues igual. Fátima, igualmente tú, no te creas que tú no, también. Para todas las mujeres que me van a acompañar por hoy, por el día de hoy. Vamos a esperar a que se unan sus demás compañeros, ¿sí? Ya se encuentra aquí con nosotros Josué, Fátima, Mónica y un servidor. Vamos a esperar a que se unan los otros compañeros. Son las 8:01. Vamos a esperar, vamos a darles tiempo. ¿Sí está claro? Sí. Bien, qué bueno. ¿Cómo les fue en esta semana? Platíquenme. No estamos viendo, ya tienen su lápiz, su cuaderno ahí preparados, ya tienen ahí su Ley Federal del Trabajo también a la mano. Corran por ella, si todavía no la tienen, corran por ella. Profe, Dime. yo tengo esta Ley Federal del Trabajo, a ver si sirve. A ver, pues debe de tener ahí. Viridiana, buenos días, ¿cómo estás? Es esta, profe. Hola, Es buenos el días. año del caldo, no es la de porrúa. Ay, sí, esta la compré en Porrúa. De Sí, hecho, sí, es la que por eso. uso en mi trabajo. ¿Pero de qué año es? ¿Está actualizada, Fátima? No, es de hace 2 años. ¿Es de hace 2 años? Bueno, esperemos que si es de hace 2 años, esperemos que tenga las modificaciones que se hicieron en el 19, en el 18 y en el 19. Buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. ¿Bien usted? Muy bien también. Sí, de todos modos, tenla ya a la mano, ¿no? Cualquier cosa que no coincida la modificamos, ¿sí? Les recordaba a sus compañeros, Francisco y Viridiana, tener a la mano la Ley Federal del Trabajo. Ley Federal del Trabajo, eso, Viridiana, mira qué bien se ven, qué bonitas se ven así, ¿verdad? Con esa ley allá a la mano. Lápiz, cuaderno, porque ya vamos a iniciar hoy lo que es precisamente el derecho laboral, ¿sí? Acuérdense que nosotros estamos peleados con el tiempo y el tiempo no, esto es como para los abogados, ¿no? El tiempo es el peor enemigo de los abogados, ¿no? Hay que estar todo en tiempo y en forma. David, buenos días, ¿cómo estás? David, ¿me escuchas? Sí, maestro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, a no, todos. es que te veo en penumbras ahí como, ya pasó Halloween, ¿no? Dije, ya David está allí en una finca del terror, pero no. Ah, No, Así como para mantener su anonimato, ¿no? sí, algo así, ¿verdad? Pero no, ahorita David. ¿quién es la sombra, verdad? Va a decir David, y se hizo la luz, y aquí estoy, mire, ¿verdad? Ya somos 6 muchachos, ya somos 6, falta uno más para que haya quórum legal y poder... Eso, David, mira, ya ves que te cuesta, que hubo nada. David, le estoy diciendo a tus compañeros que hay que tener en la mano la Ley Federal del Trabajo, lápiz, pluma y libretita, ¿sí? Por favor. Eso, David. Vean, hombre, a ver, David, muéstramela, por favor. Mire, yo conseguí esta. Con copia para todos los demás compañeros. Miren, ¿cuánto te costó, David? 70 pesos. Chobo, Viri, ¿cuánto te costó? También como unos 70 pesos. Imagínense nada más, y no tenerlas los demás, sí los invito a que la compren, ¿eh? Los invito a que la compren porque si no, acuérdense que todo eso que estamos viendo, muchos de ustedes tienen que repasarlo en casa.
tienen que repasarlo en casa, ¿sí? Se lo estoy yo dando de una manera muy ligera, muy simple, para que no me reprueben. Pero dijo Dios, ayúdame que yo te ayudaré, ¿verdad? Y si no se ayudan ustedes mismos, pues ahí dirían así, como dicen coloquialmente, como dicen, Mónica, las mujeres con todo mi pesar, ¿o qué? ¿Cómo dicen? Con todo el dolor de mi corazón. Con todo el dolor de mi corazón, ¿verdad? Pero pues hay otro dicho popular, no sé qué dicen las mujeres, pues aunque quisiera, algo así, ¿no? Pues aunque yo quisiera ayudarles, pues no puedo, ¿verdad? No puedo hacer más cosas, ¿sí? Entonces sí los invito a que tengan allá a la mano la Ley Federal del Trabajo, que tengan compren, fíjense bien lo que van a comprar, que compren un código de comercio, muchachos, un código de comercio, ¿sí? Un código de comercio que tenga, esos están así porque ya están muy viejos, un código de comercio que tenga, Noemí, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profesor, muy bien, Qué bueno, que tengan les digo a tus compañeros, Noemí y esta Carla, ¿quién se va a conectar ahorita? Carla Ríos, Carla y Noemí, tener a la mano ahí la Ley Federal del Trabajo, Carla, lápiz, pluma y cuaderno, ¿sí? Y Sí. les comento a tus compañeros que para efectos de repasar lo que vimos de derecho mercantil, ahorita vamos a hacer un repaso rápidamente así, que procuren comprar el Código de Comercio. En el Código de Comercio viene todo junto, viene la Ley General de Sociedades Mercantiles y viene también ahí mismo la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Todo lo que vimos en derecho mercantil, ahí lo pueden encontrar, ¿sí? Ahí lo pueden encontrar desde el endoso, el aval, el avalista, el avalado, esto, lo otro, cheque, pagaré, letra de cambio, etcétera, etcétera. Ya les di más o menos para que no me los van a leer todos, no se van a volver locos, ¿verdad? Pero que por lo menos lo que yo lo vi, lo repasen para que lo tengan en su mente fresca. ¿Sí está claro? Así se pide en la librería, maestro, como Pídelo, código de comercio. el Código de Comercio, Viridiana, pero por favor checa ahí que tenga otras leyes, porque los cuates por venderlo te van a decir, sí, aquí está, y como ese Código de Comercio no es muy vendible, ¿verdad? Entonces te van a querer dar, checa tú ahí en la portada, viene, este Código de Comercio contiene la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, dice, de aquí solo, vámonos. Ok, perfecto. ¿Sí? Sí, gracias, maestro. Allí ustedes que son amigos de Porrúa, vayan a Porrúa, ahí lo pueden encontrar. Sí, si no en otras. Código de Comercio, pero vuelvo a insistir, que traiga esas leyes. Sí, y trae más leyes, trae como 20 leyes, pero por lo menos con que traiga esas 3 que son las que nos interesan. Código de Comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles y Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ¿sí? Bien, ya somos 8 muchachos. Conmigo un servidor son 9. ¿Comenzamos o nos esperamos otro ratito más? Ustedes díganme. ¿Ya? Sí, Ya, ¿no? profe. Perfecto, muy bien. Bueno, hemos visto hasta ahorita, muchachos, a manera de retroalimentación lo que es la introducción al estudio del derecho, ¿sí? Ya vimos, por ejemplo, de lo que era, pues que en nuestro país no hay títulos de nobleza, que no está prohibida la discriminación, ¿verdad? Que existen reglas para la expropiación, como es el artículo 27. En la prohibición de discriminación, pues tenemos la garantía de igualdad. En la prohibición de títulos de nobleza, pues tenemos que aquí no se conceden títulos no de nobleza en el artículo 12 constitucional. Hablamos también de que que cualquier persona puede dedicarse a cualquier actividad siempre y cuando sea lícita, en el artículo 5 constitucional. ¿Sí está claro? También hablamos de los elementos del Estado, tierra, población y libertad. También hablamos de ¿qué? También hablamos de lo que era el proceso para hacer una ley, ¿sí? Donde hablamos de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, hasta llegar al Ejecutivo Federal. ¿Sí está claro? O sea, de los 3 poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Hablamos también de qué es lo que necesitamos nosotros para ser mexicanos. Pues nacer dentro del territorio nacional, sea cual fuere la nacionalidad de nuestros padres. Hablamos también de los extranjeros. Hablamos de los pasos para que una ley surta sus efectos. Hablamos de lo que era una norma jurídica. Hablamos de cuáles son precisamente
las características de la norma jurídica. Hablamos también de cómo se componía la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, cuántos diputados eran, cuántos senadores eran, ¿sí? Y también hablamos del Poder Ejecutivo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? También hablamos de que quien representa al Poder Ejecutivo era ¿quién? El Presidente de la República. También hablamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dijimos por cuántos ministros se compone y cuánto duran en su encargo. ¿Sí está claro? Hablamos también de las partes de la Constitución, la parte dogmática, que son del artículo 1 al 29, y la parte orgánica, del 30 al 136. La primera parte nos habla de ¿qué? De las garantías individuales, o lo que se conoce actualmente como derechos fundamentales de la persona. ¿Sí está claro? En la parte orgánica sabemos cómo está organizada, cómo está organizado nuestro país, que es una república representativa, democrática, y todo eso. ¿Sí está claro? Hablamos también de lo que es el vínculo jurídico de lo que es una persona. Hablamos de los atributos de la personalidad, como era el nombre, el apellido, la edad, el patrimonio, etcétera, etcétera. Hablamos también de la capacidad del individuo para contraer obligaciones. Y también manejamos lo que eran precisamente algunos leves ahí contratillos. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Seguros? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Perfecto, bien. Después hablamos precisamente también de lo que era el derecho mercantil. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, bien, háblenme, porque si no me hablan me duermo, yo tengo mucho sueño ahorita. Sí, hablamos del derecho mercantil. Derecho mercantil, hablamos empezando de lo que era el concepto del derecho mercantil, que era precisamente un conjunto de normas jurídicas que regulan los actos de comercio y a los comerciantes. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bien. También hablamos de lo que es precisamente cuál es la finalidad de un acto de comercio. Pues es el lucro, definitivamente. Hablamos también de qué es una persona física, qué es una persona moral. Persona física son ustedes, yo en lo individual. Una persona moral es una ¿qué? Sociedad anónima. Hablamos de los diferentes tipos de sociedades anónimas que hay. Hablamos también de las asociaciones civiles, que son sin lucro. Las primeras son con lucro, las segundas son sin lucro. Hablamos de que los individuos deben de tener capacidad para dedicarse al comercio. Hablamos también de las sociedades, sociedad de nombre colectivo, dimos su definición. Dijimos que es aquella sociedad que existe bajo una razón social, etcétera, etcétera. Hablamos también de la sociedad en comandita simple, dimos su razón social, dimos su definición, que es esta que existe bajo una razón y está compuesta de uno o varios socios. Hablamos también de lo que es la sociedad de responsabilidad limitada y de la sociedad anónima, ¿sí? Y ahí preguntábamos nosotros precisamente lo que era la sociedad de responsabilidad limitada, que es la que existe bajo una denominación o bajo una razón social. Después hablamos de lo que eran los títulos de crédito, letra de cambio, pagaré, cheque, acciones y otro tipo de acciones más. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? También hablamos de lo que era precisamente en qué consistía el endoso, cómo Galeano, buenos días, en qué consistía y qué se iba a hacer. ¿Sí está claro? Buenos días, Galeano. ¿Me escuchas? Hola, profe. Hola, buenos días. Sí, también estamos haciendo un repaso general de lo que hemos visto hasta ahorita, Galeano. Vuelvo a insistir, si no lo tienes, entra a mi canal de YouTube. De veras, en verdad, los invito. Las clases yo las grabo y las mando a ese canal. ¿Sí? Carla, buenos días. Carla Ríos. Gracias, profe. ¿No te había visto a ti, Carla? ¿Es la primera vez que llegas? No, profe, sí me han visto. Sí. Sí. Trabajo ahí en el RENA. Bueno, trabajo ahí en el RENA. Ya más, Carla. Bueno, no, hasta Carla no, ya la vi, ¿verdad? Bien, entonces les digo, hablamos también de qué es el endoso, qué es un aval, qué es quién es el endosante, quién es el avalista, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Hablamos también de lo que era precisamente cómo se le llama al que otorga el aval, en qué consiste el aval, de qué se responsabiliza. Hablamos de los títulos que emiten las sociedades, que son las obligaciones. Hablábamos aquí de que pueden ser las obligaciones o pueden ser ¿qué? Las acciones. Pero ¿qué es una acción?
es una obligación. Obligación. ¿Sí está claro? Ahí sería una obligación. Hablamos también de lo que es el contrato por el cual se entregan bienes. Pues ya decíamos que era un contrato de ¿qué? De fideicomiso. Hablamos también de los almacenes generales de depósito, ¿sí? Decimos cómo se le llama a los títulos que emiten, que es un certificado de depósito y bono de prenda, entre otras cosas. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Seguros? ¿Sí? Bien. Sí, profesor. Bueno, entonces vuelvo a reiterarles, vuelvo a solicitarles, por favor, para que repasen lo de derecho mercantil, hay que comprar el Código de Comercio. El Código de Comercio que contenga la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Vienen juntas, piden el Código de Comercio y ahí deben de venir y vienen más leyes. Es un librote tamaño familiar, como es que les he enseñado. Si lo pueden comprar más pequeño, pues bueno. ¿Sí está claro? ¿Sí? Código de Comercio que contenga todo eso. Porque si lo compran por separado, pues van a gastar más dinero. Porque van a tener que comprar el Código de Comercio y luego la Ley General de Sociedades Mercantiles y luego la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Aunque son baratas, pues van a juntar más lana. Si compran el Código de Comercio con todo lo demás, les va a salir más barato. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Profe. Entonces, sí, dime. Yo tengo funciona. A ver, ¿cuál es? Código de Comercio. ¿Qué más trae ese Código de Comercio o es el puro Código de Comercio, Fátima? Pues dice Ley Abre General la de puerta. Títulos. A ver, ¿qué más? ¿Qué dice? Dímelo, dale tu lectura. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley General de Sociedades Mercantiles. Ese es bueno. Ahí trae las tres. Trae el Código de Comercio, trae la Ley de Sociedades Generales Mercantiles y trae la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Sí? ¿Y por qué les digo que ese es bueno? Porque tanto en el Código de Comercio como en las dos leyes que les menciono, no ha habido cambios. Estos todavía datan de la época del Porfiriato y todavía siguen vigentes en nuestro país. ¿Sí está claro? Entonces, para que tengan eso a la mano. Bien, hasta aquí, muchachos, les pregunto, ¿alguna pregunta, algo que agregar, alguna duda? ¿Han tenido problemas en digerir esto que hemos visto de lo que es la introducción al estudio del derecho, el derecho mercantil? No. Manifiéstenmelo, veo que muevan la cabecita, digan, no, profesor, no. No, profesor. No, profesor. Entonces, ¿vamos bien? No, Sí. profesor. Sí, 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 maestro. David es cierto, porque David no lo ve muy convencido. Sí, maestro, todo ha Sí, sido muy... Josué, ¿vamos bien? Sí, profe. Todo Sí, bien. perfecto, bien. Entonces, si todos estamos de acuerdo, vamos a continuar, ¿sí? Y hoy vamos a comenzar a hablar de eso que les puse en la plataforma, que me iban a investigar, que era precisamente ¿qué? A ver, ilústrenme. ¿Qué les pedí que me investigaran? Precisamente lo que era... ¿Cómo se considera el derecho al trabajo? Ajá, ¿qué más? ¿De qué habla el artículo 123 de la Constitución? Ajá, ¿qué más? ¿Qué entendemos por relación de trabajo? Y entre otras cosas, ¿sí está claro? Bueno, pues hoy, el día de hoy, vamos a empezar a hablar precisamente de lo que es el derecho laboral. Y para hablar de derecho laboral, pues lo primero que debemos de hacer es lo siguiente. Primeramente, conocer el concepto o la definición de por qué al derecho laboral se le coloca dentro de las garantías. Y decimos que el derecho laboral es una garantía social. ¿Por qué? ¿Por qué será esto? Si no lo tienen ahí, que ya lo pedí que lo investigaran. Entren al Wikipedia, entren a esas cosas de su A ver, ya maestro, dice que el derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana, porque toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. Sí, ahí está, ¿no? Eso nos indica que el trabajo está considerado como una garantía social. ¿Sí está claro? Una garantía social. Bueno, ya que conocemos esto, ahora debemos de conocer otros dos conceptos bien importantes. ¿Cuál es el concepto de trabajador y cuál es el concepto de patrón? Patrón, no confundirse con el Código Español del Trabajo, ¿sí? Yo no quiero el Código Español del Trabajo, aquí estamos en México, ¿sí? Y yo lo que les voy a pedir es que me digan, de acuerdo a nuestra legislación, o sea, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué entendemos por trabajador? ¿Quién me lo dice? Ahí estoy. Tienen el acordeón allá a la mano. Tienen la ley, tienen todo. Ya les dije, no, conmigo no hay temor de que saquen sus libros. Vámonos.
Hagan de cuenta que esto pudiera ser un examen a libro abierto. ¿Sí? ¿Qué entendemos por trabajador? Pues un trabajador es una persona que presta sus servicios a un patrón a cambio de un salario. Pero acuérdate, ¿Que debe tener una relación contractual? No, acuérdate que eso es una definición que me das, Viridiana, es correcta, es claro, ¿verdad? Así, ¿o quién me la dio, Mónica? No, fui yo. No, Viridiana, bueno, pero aquí en un examen tiene que ser más técnica. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría yo decir? Es corta, es escueta, por eso la pido técnicamente. Ok, en el artículo 8 nos dice que el trabajador... Hay que subrayar el artículo 8, vámonos. 8. El trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí está claro? Porque Sí. todo trabajador, todos sin excepción, todos somos subordinados. Hasta que nosotros nos convirtamos en propietarios de los medios de producción, seremos patrones. Y por lo tanto, todos, sin excepción, seguimos siendo ¿qué? Subordinados al patrón. ¿Sí está claro? Sí. No confundir, aquí es patrón, no es empleador. Patrón, como lo dice la Ley Federal del Trabajo. Empleador lo manejan en España, lo quería manejar Abascal cuando quería modificar la Ley Federal del Trabajo, etcétera, etcétera. Pero no. Aquí seguimos siendo patrón y trabajador. Bueno, entonces, ya conocemos que el derecho del trabajo se considera, yo diría que no se considera, es una garantía social. ¿Sí está claro? Ya sabemos también cuál es el concepto de qué, de trabajador. Ahora, ¿quién me da el concepto de patrón? ¿Dónde Yo lo antes de que me la ganen. A ver, David, venga. ¿Qué artículo lo encuentro? En el artículo 10. Efectivamente, dame la lectura, David. ¿Qué dice? La definición legal de patrón que proporciona el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo señala que el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Punto final, ¿verdad? Sí, punto final. Ahí tenemos, hay que subrayar ese artículo 10. Artículo 10, subrayarlo con un marcatextos, a ver qué es lo que tienen. ¿Sí está claro? Sí, ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Sí? Bien, bueno, entonces ya sabemos qué es esto, ya sabemos qué es patrón, ya sabemos qué es trabajador y ya sabemos que el derecho del trabajo está considerado como una garantía social. ¿Sí está claro? Bien. Ahora, ¿quién me habla del panorama amplísimo que tiene el artículo 123 constitucional? 123 de nuestra Carta Magna. Ya lo vimos desde introducción al estudio del derecho, Pues, lo vimos en derecho laboral. ¿Que toda persona tiene derecho al trabajo digno y bien remunerado? No. Fíjate lo que estoy preguntando. Que me hablen del artículo 123, un panorama general. ¿Qué es el artículo 23? ¿Qué viene ahí? ¿De qué nos habla? ¿Cómo está dividido? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es el artículo 123 constitucional? Tengan a la mano su constitución ahí también. Ahí lo tienen. Ubíquense en el 123. ¿Qué dice? Ahí tienen la máquina también, pregúntenle al Wikipedia y pregúntenle a la maquinita. Maquinita, a ver, dame el artículo 123. Pues dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. ¿Qué más? Al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. ¿Qué más? El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán, y hay un montón de... ¿Y luego? Habla de la institución que va a proteger el derecho laboral, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Sí, ¿qué más? Pero ya no me llegan a lo que quiero que me lleguen. ¿Que se divide en dos apartados? ¿Perdón? Se divide en dos apartados. Exactamente, David, exactamente. El artículo 123 constitucional está dividido en dos apartados, el apartado A y el apartado ¿qué? B. A y B. Chéquenlo en la Constitución, A y B. Profe, yo tengo aquí que el derecho contiene el derecho individual del trabajo, la previsión social, derecho fiscal, sindical, la administración laboral, el derecho procesal del trabajo. Me estás hablando de la división del derecho. Es del 123, ¿no? 123 constitucional, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice ¿Qué que dice? el A regula relaciones laborales entre trabajadores y patrones. ¿Qué más? Vamos a leer 3 fracciones, David. 4. ¿Qué dicen? Del apartado A.
Dice de la duración de la jornada máxima será de 8 horas. ¿Qué más? Dame otra fracción. Que la jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Dame otra fracción. Que queda prohibida la utilización de trabajo de los menores de 15 Dame años. otra fracción. Para trabajo, igualdad debe corresponder. Dame otra fracción. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades. Dame otra fracción. Fracción son los números romanos que aparecen ahí, muchachos. Dame otra fracción. A ver, Francisco, dame otras fracciones de donde se quedó tu compañera Viridiana. Estoy buscando, profesor. Por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar de un día de descanso. Dame otra fracción, Carol. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para la salud. Dame otra fracción. Los salarios mínimos que deben disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Bla, 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 bla. ¿Y tenemos cuántas fracciones son para llegar al apartado B? Síguenle buscando ahí dice apartado B. 10, 15. ¿Cuántas fracciones son? Son muchas. Ay. Denle vuelta a la Constitución o ahí en su maquinita. Lleguen al 31. apartado B. ¿Perdón? Yo veo 31. 31 fracciones, ¿sí? Ahora, ¿ya llegamos al apartado B? Sí. ¿Qué dice el apartado B, Carol? Entre los poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. Sí, síguele. Primera fracción, la jornada diaria máxima del trabajo diurna y nocturna será de 8 y 7 horas respectivamente. Por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso. Los trabajadores gozarán de vacaciones. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos. A ver, gozarán de vacaciones. ¿Sí estás leyendo el apartado B, Carol? Sí. Sí, a ver, ¿cuánto tiempo van a disfrutar de vacaciones? ¿Cuánto tiempo van a disfrutar de vacaciones? Acuérdense que estamos hablando de una... Por cada 6 días de trabajo. Perdón. A ver, Carol, repítemelo. No te escuché. Por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, cuando menos. ¿Qué más? ¿Qué más? De salario íntegro. Ajá. Ese es el apartado de las vacaciones. Sí, todavía sigue. Tiene más fracciones el apartado B. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores a 20 días al año. Ahí estamos, en el apartado B. Sí quería llegar a eso. Entonces, el artículo 123 se compone de 2 apartados, el apartado A y el apartado B. Y es la base fundamental de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí está claro? En el primer apartado nos habla de cualquier trabajador hijo de vecino. ¿Sí? Hijo de vecino me refiero a ustedes, a un servidor, que trabajamos de manera subordinada para un patrón, persona físico-moral. Y el apartado B nos habla para todos los trabajadores al servicio del Estado. ¿Sí está claro? Todos los trabajadores al servicio del Estado. Hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, en el rubro de las vacaciones, a cualquier hijo de vecino nos dan, ¿qué? 6 días por año laboral. ¿Sí está claro? Sí. Que se incrementará en 2 días hasta el 4º año. En cambio, a los trabajadores al servicio del Estado, solo son 2 periodos de vacaciones de 20 días. Ay, oh, Mónica, yo no lo digo, lo dice la ley. Por eso, pero no los dan, ¿eh? Bueno, y gozarán de más beneficios debido a su sindicato, debido a esto, debido a lo... ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces ya conocemos. ¿Sí? ¿Quién habló? ¿Nadie? Perdón. Bueno, entonces les decía, ya conocemos también que el artículo 123 es el fundamento constitucional de la ley. Bueno, a ver, ahí va. Sí, el artículo 123 de la Constitución es el fundamento constitucional de la Ley Federal del Trabajo o del Derecho del Trabajo. ¿Sí está claro? Sí. No olvidemos que nuestra Constitución es la Carta Magna, es la ley suprema y que de ahí se derivan leyes, códigos y demás legislaciones que aparezcan por ahí. ¿Sí está claro? Y no debería de faltar ahí el artículo 123. No quiero hacer algo de historia, pero acuérdense que esto entra precisamente cuando llega Francisco I. Madero al poder, ¿sí? Donde por primera vez permiten que se pueda aglutinar, que se puedan fusionar los trabajadores para buscar el derecho de huelga, para pedir mejores prestaciones, etcétera, etcétera, como lo tenemos actualmente en nuestra ley. Entonces, la Ley Federal del Trabajo, yo sí soy de las personas que digo
que es una de las mejores leyes del mundo en materia laboral que tenemos. Porque no hay otra ley, al menos yo no conozco otra ley laborales que nos den todo lo que nos da la Ley Federal del Trabajo. Sí, sí es cierto, por eso nos critican también. Yo creo que sí, Mónica, porque en realidad, desgraciadamente, ¿qué es lo que nos hace falta? Cultura laboral, porque somos trabajadores y es increíble que no sepamos ni de dónde proviene la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Es más, casi les diré que no sabemos ni de qué se trata la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque no la vemos. No la tomamos, hay que relacionarnos con ella, hay que agarrarla, hay que empaparse. ¿Nos despiden? Ah, mucho gusto, pues no supe ni qué. Ahí ando consultando con mis amigos. Oye, ¿a ti cuánto te dieron? Oye, no, espérate, ¿por qué me vas a despedir? Por eso, esto y esto otro. Y esto, la Ley Federal del Trabajo va a ser ¿qué? Su compañero del diario para ustedes, cuando estén ejerciendo su profesión como administradores. Es la Biblia para ustedes, la Ley Federal del Trabajo. Véanlo así, por eso digo, cómprenla, no pasa nada. Ahí la guardan, ponen una tabla en una pared y la guardan ahí y cuando quieran la ocupan. Me decía Fátima, esta es la que yo uso, profesor, en mi trabajo y la tengo ahí en mi escritorio, como mi dama de compañía. ¿Sí es así, Fátima? Sí, profe, sí me saca a veces de algunas dudas. No te va, siempre te va a sacar de muchas dudas, ¿verdad? Sí, bueno, ya me llegó el primer aviso, por favor, David, por favor, no, para no desaparecer así. Ya me llegó el primer aviso que nos quedan no sé qué tantos minutos, ¿sí? Minutos. Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, a ver, acuérdenme de qué hemos visto ahorita de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué hemos visto? ¿Quién me acuerda? Acuérdenme una cosa cada uno de lo que ya vimos. A ver, El Fátima, artículo 123. a ver, uno por uno, no orden. Fátima, ¿qué empezamos viendo? Bueno, vimos que era el trabajador, que No, era... primeramente, que el derecho del trabajo es una garantía, ¿qué? Social. Social, ¿sí? Una garantía social. ¿Sí está claro? Después, ahora sí, Fátima, vimos el concepto de trabajador. ¿Sí? Después, ¿qué vimos, Carol Noemí? El artículo 10 que habla del patrón. El concepto del patrón. Después, ¿qué vimos, Francisco? El artículo 8 también que habla del trabajador. Sí. ¿Y cómo está dividido el artículo 123? Constitucional, que es el fundamento para el derecho del trabajo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien, hasta ahí. ¿Podemos hacer unas preguntas así simpáticas? Sí. Va, sale la primera pregunta. El derecho del trabajo se considera una garantía, 2 puntos de aparte. El derecho del trabajo se considera una garantía, 2 puntos de aparte. Inciso A, de igualdad. Inciso B, individual. Inciso C, humana. Inciso D, social. ¿Cuál sería la respuesta? Social. Social, ¿verdad? ¿El inciso qué? Sí, C. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sale otra pregunta. Otra pregunta. ¿Cuál es el fundamento constitucional del derecho del trabajo? Respuestas. Inciso A, artículo 5. Constitucionales, para no entretener, todos son constitucionales. Artículo 5. Inciso B, artículo 3. Inciso C, artículo 123. Inciso D, artículo 27. 123. 123, ¿verdad? Así de simple. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto, bien. Ahora vamos a continuar y vamos a ver precisamente lo que es el... déjenme ver por qué empezamos. Bueno, vamos a empezar primero, antes de hablar más de esto, vamos a hablar ahora sí de lo que es el contenido de la Ley Federal del Trabajo actual, del apartado A, ¿sí? Bien, en este apartado A vamos a hablar precisamente de lo que son los principios generales, que fue lo que acabamos de ver ahorita. Definición de patrón, definición de trabajador, cómo entendemos el derecho del trabajo y cuál es su fundamento constitucional. Después vamos a hablar de lo que son las relaciones individuales de trabajo, donde hablaremos de la duración de las relaciones de trabajo, la rescisión de las relaciones de trabajo. Después hablaremos de las jornadas de trabajo, días de descanso, vacaciones, salario mínimo y el reparto de utilidades para los trabajadores
en la empresa. Hablaremos después de lo que son derechos y obligaciones de trabajadores y patrones, que sería muy poco, pero eso nada más lo tocaremos para que no se diga. Hablaremos después de lo que es precisamente los trabajos de mujeres y menores. Muy poco, se tocaría muy poco. Después de los trabajos especiales, tampoco nos interesa mucho, pero sí nos interesa hablar de las relaciones colectivas e individuales de trabajo, donde hablaremos de coaliciones, sindicatos, hablaremos de la huelga y hablaremos de lo que es precisamente algo bien importante, ¿sí? La capacitación, adiestramiento y productividad del trabajador. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señores, a grosso modo, de eso es de lo que se compone la Ley Federal del Trabajo. Porque después viene la otra parte que es precisamente la de el proceso, que no nos interesa tampoco, porque eso debería de interesarnos, ¿verdad? Debería de interesarnos el proceso, pero aquí no lo vamos a ver. ¿Sí está claro? Eso ya se los dejo de tarea que en su casa, ahí en la misma ley, váyanse a los artículos de los 500, de los 600 para arriba y ver cuál es el proceso del trabajo, porque se van a enfrentar a él. Aunque no lo quieran, se van a tener que enfrentar a él. ¿Sí, señores? Bien. Bueno, dicho lo anterior, vamos a comenzar hablando precisamente de lo que es la relación de trabajo. ¿Quién me quiere hablar de lo que es la relación de trabajo? ¿En qué artículo los encontramos? ¿Y qué nos dice? Ahí tienen la ley. Sáquenla, sáquenla. Es más, miren, nos falta, ¿cuánto nos falta ahí? Como 2 minutos o 3, ¿verdad? 3. Son 3. 3 minutos, 3 minutos. A ver, búsquenlo ahí, vayan por la ley, si no la tienen. Allá a la mano, vayan. 3 minutos ahorita aquí como la que la jugamos. Vamos a tener el receso de 5 minutos y regresamos. ¡Pum! A ver, profesor, ya tengo aquí lo que es la relación de trabajo. ¿Está claro? Ya lo encontré, profe. Ya lo encontraste, Francisco. A ver, permíteme. Galeano, ¿ibas a manifestar algo? Sí, artículo 20. Se entiende por relación de trabajo. Ajá. Que sea el acto que le dé Sí, origen. es el 20. Es el 20, bien, ya lo ubicamos. Artículo 20 que nos habla de qué? De las relaciones individuales de qué? Perdón, de las relaciones de trabajo. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Sí, perfecto, bien. ¿Y qué dice el artículo 20? ¿Quién le da lectura? Yo. A ver. Dice, Venga, se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que se dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Efectivamente, ¿verdad? Entonces ya conocemos ahí lo que es una relación de trabajo. ¿Sí o no? Cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo, ¿sí? Personal y subordinado mediante el pago de un salario. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí, bien. ¿Cuánto me queda, David? Porque a mí ya me dio hambre, ¿eh? Yo ya me quiero ir a comer algo. No sé. 2 minutos. Y a mí también. 2 minutos. Bueno, entonces, dentro de lo que es la relación de trabajo, muchachos, también nosotros tenemos precisamente la presunción de existencia de una relación laboral. Presunción de existencia de una relación laboral. ¿Sí está claro? Acuérdense que lo vimos en clase de Derecho Laboral, que no es necesario que yo tenga un contrato individual de trabajo firmado para que exista la presunción de estar trabajando para un patrón. ¿Sí o no? Sí. Fíjense, atentos, Carla, atento todo mundo, atentos. No necesito firmar un contrato individual de trabajo para que se presuma que yo estoy trabajando para un patrón. ¿Sí está claro? Sí. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Pues porque si él le da un salario a usted o le paga por hacer alguna actividad, pues eso sería como... Porque soy subordinado, porque soy un subordinado a un patrón. ¿Sí o no? Recibe órdenes, ¿no? Y las ejecuta. ¿Perdón, Galeano? Recibe órdenes y las ejecuta, ¿no? Exactamente, soy un subordinado, vamos a dejarlo en esa sola palabrita, ¿no? Y al ser un subordinado, me indican a mí, haz esto y yo lo hago. ¿Sí? Sí, yo creo que esto es para garantizar las relaciones cuando los patrones, algunos abusivos, no quieren expedir contrato o... Precisamente para eso es, Mónica, para eso es la presunción, por eso lo estoy preguntando de presunción. Pero vamos a suponer que yo soy el contrario de ustedes y yo defiendo a un trabajador. Yo les digo, no, pero es que tú tienes que hacer un contrato individual de trabajo, cosa que no hiciste. ¿Qué me contestarían ustedes?
Lo dejan ahí porque ya se me volvió a aparecer. ¿Cuánto me queda, David? Menos de un minuto. Uno. profesor. Menos de un minuto, muy bien. Entonces, aquí le vamos a cortar, nos vemos ahorita en 5 minutos. Fíjense bien en la pregunta que les hice, ¿sí? Yo soy el contrario a ustedes, y yo les pido a ustedes que a fuerzas debe de existir un contrato de trabajo. ¿Qué me contestarán? Regreso con ustedes en 5 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces nos vemos ahorita, muchachos, al rato. Piensen en la pregunta que les hice.